repito, no en base a ideologías. Nuestro siguiente expositor es Enrique Valderrama, quien es director de Punto de Encuentro, columnista del Diario Expreso y coordinador del Centro para la Democracia Social, a quien le damos la bienvenida y muchas gracias por estar también esta noche con nosotros. Adelante, Enrique. Muchas gracias, estimada Úrsula. Muy buenas noches, amigos y amigas. Encantado de participar en el Diálogo Republicano número 18, además con el alto honor de estar comentando la actualidad, la crisis política, con destacados juristas y políticos que han abordado además los temas desde el punto de vista jurídico-normativo con amplitud y con evidentemente bastante sapiencia. Yo quisiera enfocarme en el aspecto político, pero antes de ello quisiera expresar mi solidaridad con la Asociación Civil Coordinadora Republicana, porque claramente en el marco de la semana ha recibido algunos ataques de aliados del régimen, acusándolo de cosas absolutamente descontextualizadas y carentes de fundamento, como este asunto de una aparente conspiración para atentar contra el orden democrático, una cuestión absolutamente fuera de toda proporción y racionalidad, en un informe claramente encargado a alguien, seguramente por intereses cercanos a aquellos que detentan el poder. Yo quería reflexionar con ustedes cómo es que hemos llegado a este escenario de discusión del punto de la vacancia. Y habría que recordar la trayectoria de Martín Vizcarra al frente del poder. Él ingresa en marzo del 2018, luego de la renuncia de Kuczynski, luego de que se conocieran algunos temas relacionados con su relación indirecta comercial con algunas firmas brasileñas conocidas. Cuando Vizcarra ingresa al Ejecutivo, sin duda, las primeras semanas aparenta tener un ánimo conciliador, pero rápidamente va empezando a tener una actitud de confrontación agresiva contra el Parlamento. Esta confrontación tiene una escalada hasta que llegan los acontecimientos que conocemos del 30 de septiembre pasado, en el cual se sucedieron además una argumentación de negación fáctica, me parece un legicidio, una deformación normativa que hasta ahora ha quedado sin una aclaración pertinente, y termina cerrando el Parlamento. Es el primer pico de popularidad alto que alcanza Vizcarra, de alrededor del 70%, luego que cierra el Congreso de la República. Avanzamos en el tiempo, lógicamente la agenda social que postergada no se resuelve, no hay decisión, no hay obras, no hay reformas, no hay una política económica que permite el crecimiento, la reducción del desempleo en el país es una cuestión tampoco que se atiende, y el presidente empieza a bajar en su popularidad, a tener cifras claramente a la baja, y en ese momento es donde llega la pandemia al Perú, y donde Vizcarra empieza a tomar medidas aparentemente rápidas, como esta cuestión de la instalación de la cuarentena, lo que permite de alguna manera argumentar y crear la narrativa de que el presidente había actuado rápido y que por eso el Perú tenía controlado la situación. Cuestión que evidentemente al día de hoy ha quedado absolutamente desdibujada. Y es el segundo pico de su popularidad, bordeando también el 70%. Luego, cuando se instala el Parlamento, ya instalado además el Parlamento, empieza a tomar algunas actitudes y algunas decisiones este Congreso de la República que podrían verse o entenderse desde el punto de vista de lo populista. Es decir, algunas demandas que claramente estaban flotando en el ambiente son tomadas por el Congreso y son llevadas a cabo en un debate que enfrenta al Ejecutivo con las decisiones que el Congreso toma, AFPs, ahora el tema de la ONP, y por lo tanto hemos llegado a una circunstancia en la cual, previa justamente a este escenario de vacancia, tenemos un presidente de la República que ya no tiene un 70% de aprobación, que según CIT, que es una encuestadora autónoma, independiente y a la vez seria, al día de hoy tiene 28%. Antes de la aparición de los audios tenía aproximadamente 38 puntos. Y un Congreso de la República que tenía 36, que tiene 36 o 34%, si mal no recuerdo. Esto va a ser importante cuando revisemos lo que viene. Muy bien, pero ¿cuál ha sido la bandera fundamental sobre la que Vizcarra ha podido de alguna manera sostener su gobierno y sostener las reformas que desde mi punto de vista carecían de toda lógica, de toda mirada sistemática, como la reforma política, por ejemplo, ha sido en la lucha contra la corrupción? Por lo tanto, cuando aparecen estos audios, y donde él aparece claramente organizando el encubrimiento de los ingresos del señor Cisneros a Palacio de Gobierno, este escándalo lo ataca en su centro de flotación, claramente, que es la lucha contra la corrupción, porque se queda absolutamente claro que no es un hombre transparente. Y esto es muy delicado y es bastante grave. Muy bien,
Cuando él argumenta, además, que es una persona que va a afrontar las circunstancias, que va a poner el pecho, que va a dar la cara, curiosamente lo primero que hace es plantea una medida cautelar, una demanda competencial acompañada de una medida cautelar al Tribunal Constitucional. Si él es una persona que aparentemente pone el pecho y da la cara, ¿por qué no quería, o hasta ahora imagino que no quiere comparecer ante el Congreso para poder explicar de alguna manera todos los acontecimientos que han rodeado la aparición de los audios? Yo me centro, y creo que el Congreso debería centrarse fundamentalmente, en el audio en el cual aparece su voz. Y esto es algo básico, porque todos los demás están seguramente rodeados de algún tipo de polémica, descalificaciones personales al señor Cisneros y algunas otras cosas, pero el audio en el cual aparece la voz indubitable de Vizcarra es argumento suficiente, en mi punto de vista, para descalificar moralmente su actitud. El Tribunal Constitucional entonces ha tenido una respuesta que ha sorprendido a muchos. Y esto es algo curioso porque para mí es una reacción lógica desde el punto de vista jurídico, pero también es sorpresiva desde el punto de vista político. Lo lógico era, evidentemente, que no dieron la medida cautelar, que no modificaron la necesidad de los 87 votos, ni lo cambiaron hacia los 104, lo cual iba a ser bastante escandaloso, pero sorpresivo desde el punto de vista político porque quiero recordar que, ya hemos narrado la disolución del Congreso anterior, este mismo Tribunal Constitucional resolvió en contra del Congreso anterior, justamente. Y esto es, creo, un punto de inflexión no solamente jurídico, porque ya se habían desviado del correcto entender normativo, me parece, con la decisión respecto al Congreso pasado, sino para mí es un punto de inflexión político. Esto puede significar de alguna manera que la fuerza con la que se percibe a Vizcarra ha disminuido mucho. Para que este tribunal, que aparentemente era bastante solícito en una mayoría de 4 sólida, a los requerimientos o a los intereses que provenían de la gente que está con Vizcarra, del mismo Vizcarra, le haya salido en contra y adverso, digamos que parece que las fuerzas o las tendencias o la percepción, en todo caso política, está en contra del presidente de la República. Y aquí quiero destacar una cuestión que me parece que no se debe soslayar, y es que la presidenta del Tribunal Constitucional, en su sustentación, ha mencionado, claro que no fue la que finalmente terminó imponiéndose, pero es importante señalarlo, que no había razón porque la vacancia no era una cuestión real. Es decir, que yo hubiera de alguna forma argumentado otra cosa si es que los voceros políticos, los líderes políticos de diferentes agrupaciones hubieran quizás argumentado que sí hubieran vacado al presidente, cosa que está bastante lejos de lo que puede ser una declaración responsable de la presidenta del Tribunal Constitucional. Creo que es algo bastante grave que hay que definitivamente nosotros evaluar. Eso es importante. Ahora, ¿qué va a suceder? Es muy probable, lógicamente, que el día de mañana, tal y como están las cosas a esta hora de la noche, no se alcancen los votos suficientes para la vacancia del presidente de la República, porque sin duda ha habido toda una campaña alrededor de la responsabilidad. Y aquí quiero incidir en algo bastante claro. Se habla de que sería llevar al país al borde del abismo, se habla de que sería una tremenda falta de criterio y de responsabilidad proceder con la vacancia, que nos situaría en una circunstancia muy catastrófica. Y la gran pregunta es, si en el marco de esta crisis, de la pandemia, de lo que vivimos actualmente, puede entender tanto a la economía como a la salud pública, como los ejes fundamentales de este momento de la patria, quisiera yo preguntarles a los que nos están escuchando, si ya no vivimos acaso una catástrofe con Vizcarra en el poder, ¿cuánto cambiaría o cuánto se desmejoraría los 30 puntos porcentuales del PBI que el país ha retrocedido en el último trimestre? ¿Cuánto cambiaría el hecho de que al finalizar la pandemia probablemente en el Perú se hayan suscitado 100.000 fatalidades en el país? Yo no creo que la vacancia nos llegue a un escenario cercano a la catástrofe. Yo creo que Vizcarra ya llevó al país desde el punto de vista de lo económico y de lo sanitario a una crisis muy grande. Lo ha dicho el señor Casado, aunque a algunos diplomáticos no les guste, del PP español, que salvo Perú, España lo ha hecho la peor administración de la pandemia del mundo, pero nos ponen a nosotros como sin duda, indubitablemente los peores. Eso sin duda es una vergüenza pues internacional que yo creo que no justifica a los alarmistas que dicen que todo se va a caer si el presidente es vacado el día de mañana. Si es vacado, cosa que dudo por los votos, yo considero que lo que tendría que hacer la nueva administración es convocar un gobierno de unidad nacional para que pueda, sin duda, llevar a cabo los últimos meses de gobierno, para que pueda realizar una tarea bastante sencilla, que sin duda, y acá ha sido señalado ya, no va a ser
en mi concepto, realizada por el propio Vizcarra. Lo único que se le puede pedir a una nueva administración en estos últimos 10 meses es que lleve a cabo un proceso electoral limpio y transparente. Nada más. Y esa circunstancia no está asegurada con Vizcarra en el poder. Es más, yo milito en la convicción, sin duda, de que Vizcarra intentará influir, sin duda, más que con su palabra, que va a quedar sumamente devaluada, con su liderazgo, con su carisma, con su influencia política, que van a caer por el piso después de este proceso, porque quisiera que reflexionemos juntos el hecho de que por qué no quería llegar al debate en el Pleno, por qué plantear una cautelar para que no exista un debate en el Pleno. Y claramente la quería plantear porque sabe que van a ser largas horas en donde lamentablemente esta representación congresal, que no necesariamente es caracterizada por su responsabilidad y por su mesura, lo van a tener sometido a intervenciones que van a disputarse las unas con las otras, quién realmente lo ataca y lo denigra más prácticamente en el Congreso. Por lo tanto, esto lo va a dejar muy debilitado si es que aún no, como se está trascendiendo, aparecen nuevos audios y nuevas evidencias que incrementen el escándalo. Si no es vacado, Vizcarra va a quedar muy debilitado. Yo lo veo, la única posibilidad que le daría en este caso es que también él convoque una perspectiva amplia de gobierno en el cual pueda tener a diferentes representantes de diferentes miradas, de diferentes opciones políticas para que sostengan el gobierno. Porque la verdad, a él personalmente yo no creo que le queden muchos arrestos. Lo que sí quiero decir es una cuestión principista desde mi punto de vista. Dado las evidencias contundentes de que Vizcarra no está capacitado moralmente para seguir al frente de la primera magistratura, si este Congreso no lo vaca, para mí, para todo efecto práctico, casi estaríamos hablando de una autodisolución. Y una autodisolución basado fundamentalmente en los temores judiciales que podrían tener los distintos grupos. Recordemos que el señor Acuña, alrededor de la estructura política y familiar que tiene algunos temas que están en proceso. Su hermano, su hijo. Recordemos que Podemos tiene algunos procesos alrededor de su posible candidato presidencial, Urresti, por el tema Bustíos. Recordemos que Keiko Fujimori también tiene algunos temas complicados ahora asociados a Mark Vito más bien. Por lo tanto, si el Congreso no actúa en consonancia con lo que corresponde en estas circunstancias, yo diría que van hacia la pérdida de trascendencia y de peso político para todo efecto práctico. Mientras tanto, quisiera reafirmar mi convicción de que no van a existir elecciones libres y transparentes y Vizcarra se quede en el poder, porque si bien no tiene un gran capital político, todavía tiene una cuestión fundamental que es el aparato del Estado y los recursos públicos. Más allá de su propia vigencia política o de influencia, tiene sin duda una red que podría poner al servicio de algún candidato, a cambio de, me parece algo fundamental. Él no puede ser procesado en este momento, pero él tiene 46 denuncias en Moquegua. Tiene además el tema chinchero, que estoy seguro que es una herida sumamente abierta. Y estos nuevos hechos, destacados abogados penalistas, han descrito que incluso podrían significar, cuando él dejase el poder, causas que podrían llevar los 5 o 10 años de pedido por parte de una posible fiscalía para que pueda él tener una sentencia condenatoria. Por lo tanto, yo no considero que él vaya a dejar sencillamente el poder si es que no es vacado el día de mañana. Me refiero a que va a tratar de que se concrete una continuidad. Yo creo que mientras esto se sucede, se está descuidando sin duda los grandes debates y los grandes temas nacionales alrededor de lo que va a suceder en la pospandemia. Y eso es algo fundamental en que todos los peruanos tenemos que colaborar, sea Merino el presidente o siga siendo Vizcarra, que debería, como digo, articular un gabinete de unidad nacional. Van a quedar 7 millones de peruanos pospandemia sin empleo y creo que esa es la agenda social que debemos fundamentalmente impulsar. Medidas rápidas de reactivación económica que reactiven el empleo para el tema de los emprendedores, de las MIPES, de la agricultura, de la minería informal que se puede formalizar, de la pesca, del transporte menor. Creo que todos estos debates, una vez que pasemos lo de mañana, se quede Vizcarra o no se quede Vizcarra, tienen que ponerse en primer orden en la agenda nacional. Yo espero sinceramente que el Congreso actúe de acuerdo al momento histórico que vivimos, pero que también le mande, le envíe, le transmite un mensaje de confianza a los agentes económicos, de responsabilidad respecto a sus próximas decisiones, porque he conversado con muchísimos gremios de MIPES, con muchísima gente, digamos, de clase media, digamos, no gente pues con grandes intereses empresariales, que también es bastante válido,
pero que están muy preocupados por el tema de la vacancia, por la incertidumbre que podría traer un manejo irresponsable, quizás o populista desde el Ejecutivo, desde el nuevo Ejecutivo. Por lo tanto, considero que si se concreta la posibilidad de que Vizcarra no continúe, tiene que haber sin duda una perspectiva de responsabilidad en el manejo económico, sin dejar de descuidar el impulso de esta agenda social que detallo. Creo que vamos a asistir mañana a un momento sumamente cambiante de lo que suceda. Probablemente puedan venir incluso nuevas evidencias o nuevo material que va a ser discutido, y hay que estar atentos para sentar también una posición desde la sociedad civil ante cualquier cuestión que suceda. Yo le agradezco mucho a la coordinadora republicana y a Úrsula Chamochumi por el pase. Gracias.